pues vamos a iniciar una cápsula un poquito diferente a las cápsulas que estamos habituados, porque pues ahorita tengo el gusto de hacerla en compañía. Estamos aquí con Valentín Méndez, psicólogo de la Ibero, y que a mí me es muy importante que esté Valentín, porque lo que quiero que platiquemos es relacionado con la compasión y sobre mindfulness. Y bueno, Valentín ha tomado entrenamientos en Holanda, entrenamientos en Stanford, y da programas realmente de mindfulness y compasión. Y a mí me interesa mucho el término de compasión. Y bueno, Valentín, la pregunta inicial y obligada, ¿qué es la compasión? Bueno, antes de nada, hola Jorge y hola a quien lo esté viendo, qué bueno que están pendientes de estos temas, y el mío Jorge. Y mira, yo para aproximarme a la compasión, pues como que tomo dos cosas. Una definición tradicional, inspirada en prácticas de psicología budista, que es el deseo de que aquel a quien estás atendiendo se libere del malestar y sus causas. Yo hago un acento en que es el deseo saludable, ¿no? Porque a veces tenemos un deseo aflictivo de que al que yo esté atendiendo, es decir, a mi hijo, si lo estoy viendo, o a mi pareja, se libere del malestar, y eso me genera mucho estrés. Entonces, un deseo saludable de que aquel a quien atiendo, mi pareja, mi hijo, yo, un grupo de población, etcétera, se libere del malestar y sus causas, ¿no? O sea, que vaya como a la raíz de qué les genera malestar y se puedan liberar de ello. Es la definición. Y en términos, digamos, operativos, el modelo que a mí me gusta más es el modelo de la Universidad de Stanford, que presenta que la compasión tiene 4 componentes. Un componente es la empatía cognitiva, que es la conciencia de que el otro está sufriendo, ¿no? Ese es el primer componente, saber que sufre. El segundo componente es la empatía emocional, que es poder resonar con el malestar del otro, ¿no? Poder conectar con el malestar del otro, no solo saberlo, sino conectar. El tercer componente es la intención de que ese malestar se libere. O sea, no solo conectar con él de manera fría, de manera intrascendente, sino tener la intención internamente que se libere. Y el cuarto componente es la motivación interna, o sea, la predisposición de mis recursos para que cuando me tope con ese malestar pueda hacer algo para que se libere, ¿no? Motivación, me gusta una palabra como lo dicen en inglés, que es readiness, ¿no? Así se refieren a este componente, que es como estar listo para que cuando vea ese malestar, mis recursos emocionales, personales, materiales, puedan estar al servicio de aliviar ese malestar. Ok. En nuestra cultura es muy frecuente que vinculemos la expresión compasión o autocompasión en términos muy negativos, ¿no? Incluso de infravaloración, no está muy bien visto. ¿Cómo podríamos diferenciarlo de la lástima, por ejemplo, o de la concepción habitual que tenemos en México por nuestra cultura de compasión? Sí, pues primero quisiera poner en la mesa que en efecto nuestra cultura ha tenido esta idea de compasión solo como sufrir con el otro, ¿no? Es la idea más común. Y otra manera de entenderla es como sentir que el otro está sufriendo y pobrecito de él, ¿no? Entonces, bueno, quisiera empezar como con este tema de compasión solo como sufrir con el otro. Ahora se usa un término para esa experiencia que es empathic distress o malestar empático, que no nos alcanza para hacer compasión, porque si recordamos los 4 componentes que sugería este modelo operativo, se requiere no solo sufrir con el otro, que podría estar vinculado con la empatía emocional, sino también tener la intención de aliviar ese malestar y tener la motivación para hacerlo, ¿no? También se ha encontrado que las personas que solo experimentan empathic distress tienden al burnout, ¿no? Se cansan, se queman. Y por otro lado, las personas que empatizan con el malestar, pero tienen la intención y la motivación de aliviarlo, tienen estados de emociones saludables, mayor energía, mayor capacidad para tocar el malestar. Entonces, para empezar, no es solo sufrir con el otro. Y por la parte de la lástima tiene por característica que cuando yo experimento lástima hacia alguien, yo me estoy viendo como si tuviera recursos y veo al otro como carente de recursos, ¿no? Hay una disposición como de superioridad desde que experimenta lástima
hacia el que la está dirigiendo. Okay. Y la compasión tiene por característica un componente que se llama conciencia y humanidad compartida, que es reconocer que así como yo sufro, el otro también sufre. Así como yo tengo recursos, el otro también tiene recursos. Y esto me permite conectar con el malestar del otro, con la intención y la motivación de aliviarlo, ¿no? Entonces es una diferencia brutal, ¿no? Totalmente opuesta, ¿no? Sí. A mí me interesó mucho hablar de compasión y que los compañeros que son parte de personal de la salud la entendieran, porque lo que me generó mucho ruido fue ese dato que menciona Paul Hilbert en su libro, que los pacientes que tienen un resfriado común y son pacientes de médicos compasivos tienen síntomas más breves, es decir, remite más rápido la clínica simplemente por ser compasivo. O sea, me resultó tremendamente terapéutico. Y la pregunta que me surge es, ¿todos podemos cultivar la compasión? Esa pregunta es increíble y a mí algo que me iluminó muchísimo fue escuchar, por ejemplo, de Dacher Kellner de la Universidad de Berkeley, cómo nuestro sistema nervioso tiene incorporados mecanismos para conectar con el otro, ¿no? De manera natural. Tenemos, es algo de lo que él habla mucho, como tenemos este nervio vago, que es toda una serie de racimos de nervios que vienen del cerebro y bajan por todo el cuerpo, que están asociados a la experiencia de conexión y empatía. Las personas, cuando experimentan empatía y conexión, experimentan activación en ese nervio, o en ese bundle de nervios, o ese conjunto de nervios, y eso les permite intuir más cómo se siente el otro, tener conductas más prosociales, ¿no? Hay una relación muy profunda, y esto habla del cultivo, entre las personas que tienen mayor tono de nervio vago. Ellas tienen mayor tendencia a empatizar y a tener conductas prosociales que las personas que tienen el nervio vago menos tonificado o menos ejercitado. Entonces, un poquito la respuesta podría ser: todos tenemos un mecanismo para conectar que se puede entrenar y fortalecer, y que al mismo tiempo compite con otros componentes que tenemos. Por ejemplo, todos también tenemos un sistema de defensa, congelamiento, ¿no? Ataque, huida, y entonces esto también está en nosotros. Si nosotros hemos ejercitado mucho este sistema desde la infancia o conforme hemos ido creciendo, este sistema de sentirnos amenazados o de querer atacar, entonces este sistema que compite con el sistema de la compasión es más fuerte, y nuestra tendencia será a vivir mayor competencia, mayor amenaza, mayor deseo de ataque, huida, que de ser prosociales o conectar con los demás. Entonces, sí es algo propio del ser humano, de acuerdo a lo que ha encontrado, por ejemplo, Dacher Kellner, que compite con otros sistemas que también están naturalmente implicados en nosotros, y podemos fortalecer estos mecanismos de la compasión para poder conectar con más seres humanos. Y otra cosa que es, como para terminar este punto, es estos sistemas de compasión están normalmente orientados a aquellos a quienes consideramos de nuestro grupo interno, ¿no? In-group. Entonces, de manera normal, bueno, a mi familia o a los que yo considero de mi grupo, cualquiera que sea, este sistema de compasión se verá como activo hacia ellos. El reto es cultivar el sistema de compasión de manera que amplíe ya sea la visión del grupo, reconociendo que todos los seres humanos o todos los seres vivos son parte de mi grupo, o que se dé cuenta que no hay grupo, ¿no? Okay. ¿No? Que todos existimos de manera interdependiente. Entonces, para hacer un resumen, sí está de manera innata, digamos, incorporada en nosotros, compite con otros sistemas y se puede cultivar para incluir no solo a los de mi grupo, sino a todos los demás. Ampliar más el espectro, ¿no? Exacto. Okay, qué interesante. Y bueno, ¿cuáles son las aplicaciones potenciales del cultivo de la compasión, o cuáles son los alcances en este mundo tan complejo que estamos experimentando, de corrupción, impunidad, desigualdad social? ¿Hasta dónde llega la compasión a manejar quizás estos conflictos que tenemos? Pues mira, yo le veo un montón de potenciales y de áreas donde ya se ha trabajado. Por ejemplo, hay un proyecto en el que ahorita tengo la oportunidad de participar, que es con jóvenes que han tenido conflictos con la ley, y lo que hemos encontrado es que estos muchachos han tenido conflictos con la ley por falta de autocontrol,
y hemos empezado a trabajar con ellos estrategias de mindfulness y compasión, no solo para que puedan controlarse mejor y no hacer estas conductas imprudentes que nos acaban llevando a la cárcel, sino para que empiecen a tener mayor empatía y mayor impulso prosocial y que puedan cuidar a su comunidad, ¿no? Entonces, veo grandes potenciales en contextos altamente conflictivos, pero también veo grandes potenciales en contextos como la clínica, por ejemplo, con médicos, en contextos como con docentes, ¿no? En contextos donde alguien juega el rol de cuidador. Ahí la compasión tiene un gran trabajo, porque el rol de cuidador implica de manera natural mucho estrés, y esto tiende a generarnos burnout o a generarnos desidentificación y desconexión. Entonces, si tú en estos contextos entrenas en compasión, favoreces la conexión con los demás y suceden cosas como el dato que diste, ¿no? Que favorece la recuperación de enfermedades. También hay estudios que presenta Dacher Kenner, donde los docentes que tienen mayor conexión con los estudiantes favorecen que ellos participen más, que sean más comprometidos con la clase, ¿no? Entonces yo creo que tiene tanto impactos potenciales en contextos como prisión, que también hay un montón de proyectos ya de gente que está llevando eso a las cárceles, donde disminuye la violencia, donde las personas tienden a empezar a pensar más en la comunidad, como en contextos clínicos, médicos, y otra área que tiene que ver con el programa que estamos sumando ahorita de Self-Compassion. Creo que en personas que experimentan temas como depresión o ansiedad, se ha encontrado que la compasión hacia uno mismo disminuye de manera muy importante estos pensamientos y estas emociones que son aflictivas, y no solamente disminuyen, sino que al ser tocadas estas emociones con la compasión, se transforman en aprendizajes de vida, en sabiduría, en entendimiento de los demás. Entonces yo veo que hay un montón de áreas donde puede ser de gran impacto. Ok, muy bien. ¿Algo más, Valentín, que nos quieres regalar o algún punto que consideres importante para entender este término, ¿no? Tan complejo y tan fino, ¿no? Que es la compasión? Sí, pues yo sugeriría el primer paso que ofrece en el programa de Stanford del cultivo de la compasión, que es tratar de mantenernos conscientes de cuando la experiencia de compasión surge en nosotros y empezar a notar esos indicadores que son la sensación de conexión o la sensación de seguridad cuando me cobijo, ¿no? O esta experiencia de calor y agrado y bienestar cuando evoco a un ser amado, ¿no? Si nosotros empezamos a estar más conscientes de esta experiencia natural de compasión, tendemos a verla más presente en nuestra vida y encontramos un camino para empezar a cultivarla. Entonces, mi invitación es a que vayan a su experiencia y que estén alerta de esta experiencia, porque normalmente somos más conscientes del miedo, el enojo, ¿no? La ansiedad, pero si somos conscientes de esta otra experiencia de la compasión, esto como que nos da esperanza, como que reconocemos, yo también la tengo, y es algo que tengo oportunidad de cultivar. Pues gracias, Valentín, por este espacio. La idea de pronto es compartir recursos para disminuir el sufrimiento innecesario. Ese es el objetivo. Hay muchos recursos, pero creo que la compasión se ha masificado o ha llegado para quedarse, ¿no? Con tremendas aplicaciones en la educación, en la salud, y bueno, te agradezco este tiempo y este espacio. Y bueno, estamos saliendo ahorita o terminando un programa intensivo de mindfulness y compasión hacia uno mismo, y ha sido tremendamente terapéutico estar contigo. Muchas gracias, Valentín.